Estamos en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vámonos a dos textos, 46 y 40, al 48. Lucas 9, 46 al 48 y automáticamente nos vamos a Jeremías 17. Lucas 9 es el capítulo de los evangelios más largo. Tiene 62 versículos. Vamos a leer solamente el 46 al 48. ¿Lo tenemos? Yo se lo había dejado ahí ya. Bueno, leo. Dice Lucas 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Sí, Lucas 9:46. Dice, se suscitó entre ellos una discusión. Sí, esa es otra versión. Por eso que me perdí. Entonces, ¿Quién es el mayor? exacto. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo, escucha esta partecita, Jesús percibiendo los pensamientos de ¿dónde? De sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Primero estoy dando la respuesta a la pregunta que nos vamos a hacer en el verso número 9 del capítulo 17 de Jeremías que vamos a leer. Esta es la respuesta del capítulo 17, verso 9 de Jeremías. Ahora lo leemos. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Voy a hacer un paréntesis antes de comenzar a desarrollar esos textos que leímos, con la anécdota que normalmente siempre, con la que siempre empiezo. Y esta anécdota se trata de un pastor joven que antes de empezar el culto del domingo, Dios le había inquietado en oración. Dios le había inquietado a que fuese a donde un primo que vivía en otra provincia a visitarlo. Y él sentía la inquietud, sentía la necesidad, porque Dios le puso en el corazón: ve y visita a tu primo y háblale, dale la palabra, llévale el evangelio. El pastor terminó de orar, se subió al púlpito, se llevó a cabo el servicio, se adoró, se alabó, él predicó, despidió a la gente, y una vez terminó el culto, él agarró su camionetita antigua, bastante viejita, y arrancó hacia la otra provincia, hacia donde su primo. Cuando llegó a donde su primo, su primo estaba arando o barriendo algunas pajas en la parte de adelante de su terreno. Y cuando el primo lo vio llegar, levanta los ojos y ve que él se bajó de la camioneta y le dice: primo, ¿qué te trae por acá? Mucho tiempo sin vernos. ¡Qué alegría me da verte!, le dice a el pastor joven que lo fue a visitar.
el pastor joven le dice, mira, yo vengo acá porque vengo a traerte una noticia. Vengo a darte una noticia. Y él, ¿qué noticia? Una noticia que Dios me mandó a darte. Y él comenzó a hablarle el evangelio. Escuche esta parte. El pastor joven comenzó a hablarle el evangelio a su primo. Y su primo, mientras está escuchando, él va levantando la ceja y cruza los brazos. Y se le queda viendo al primo, que es el pastor joven, y le dice, primo, ¿de qué me estás hablando? Mira, levanta tus ojos. ¿No te has dado cuenta todo lo que yo tengo? Mira, yo soy rico. Yo soy millonario. Yo no necesito tu Dios. Tú necesitas a ese Dios. Tú necesitas a ese Dios. Tú eres pobre. Tú necesitas a ese Dios. Yo no. Yo tengo todo. Ok. Dice que el primo, el rico, le dijo, es más, ya deja, basta de estar hablándome de eso. No quiero no quiero escucharte. Es más, vete de mi casa. Lo corrió de su casa. Él se fue. El pastor se fue triste. Regresó a su casa, a su iglesia. 2 días después lo llaman en la mañana la tía para decirle que, oye, tu primo de 41 años falleció en un accidente de tránsito. Un carro se salió de la vía y él iba en un carro pequeño. El carro que se salió de la vía era mucho más grande, cayó encima de él y falleció. ¿Qué me enseña a mí esa anécdota? ¿O qué nos enseña esa anécdota? La postura orgullosa. La postura egocentrista que no solamente tienen los que tienen dinero, sino también todo ser humano que respira. ¿Por qué dije esta anécdota? Porque esta anécdota enseña o representa el tipo de orgullo o el tipo de persona orgullosa tradicional que normalmente todo el mundo conoce como orgulloso. Pero hay un tipo de orgullo. Hay un tipo de orgullo que no deja de ser orgullo, que es el orgullo que ocultamos, que es el orgullo oculto, que es el orgullo desconocido, el orgullo que llevamos dentro, que a veces, muchas veces, nosotros mismos no nos damos cuenta que lo tenemos. Que lo tenemos, porque no solamente es orgulloso aquel que se vanagloria de lo que es o lo que tiene. Hay orgullos internos, ocultos, que muchas veces nosotros mismos, yo el primero, no me doy cuenta que está, pero está. Entonces, ¿cómo y cuándo nos damos cuenta que existe ese tipo de orgullo? Cuando nos paramos frente al espejo de la palabra, esta palabra que es la que comienza a calificarnos todo lo que somos y lo que tenemos. Y esa es la parte, ese es el tipo de orgullo del que vamos a tratar hoy. El orgullo oculto. Normalmente, cuando hablamos de orgullo, pensamos en este tipo como de personas como el de la anécdota. O personas tradicionalmente millonarias que humillan a un pobre. Ese es el tipo de orgullo que nosotros conocemos. Pero la Biblia enseña que hay diferentes tipos de orgullo y también enseña que hay orgullo a la inversa. ¿Cómo así? Vamos allá.
Leímos la historia de Lucas, capítulo 9, versos 46 al 48, en el que los mismos discípulos de Jesús, escúcheme, no son personas ajenas a Dios, eran los discípulos de Jesús. Los mismos discípulos de Jesús, el Dios hecho hombre, estaban peleando quién iba a ser el mayor una vez el maestro partiera. Tenían el mejor maestro que podían tener. No había mejor maestro, no hay en la historia de la humanidad un mejor maestro que el que ellos tenían. Escuchaban palabra viva del mismo Dios. Escuchaban, dormían, comían con el mismo Dios. Lo tenían ahí. No estaban dentro de un templo buscando a Dios. Tenían a Dios con ellos. Pero tenían orgullo. Ese orgullo oculto que muchas veces desconocemos. Y ellos, Jesús, identificando ese orgullo de una vez dijo, leímos, y Jesús en el verso 47, percibiendo los pensamientos de su corazón, le explicó quién realmente era el mayor. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que nosotros podemos estar caminando o escuchando la palabra más santa, el mejor maestro, pero podemos tener pensamientos del corazón orgullosos. Queremos figurar o pelearnos entre nosotros mismos quién es mejor que quién. Ahora, los discípulos, ellos entre sí veían cómo iban creciendo espiritualmente uno y el otro, ¿cierto? Porque crecieron. Ninguno de esos discípulos eran igual en ese momento que el primer día que Jesús los llamó detrás de las redes o de sus diferentes posiciones. En ese momento ellos sentían superioridad. ¿Por qué? Porque habían alcanzado un nivel espiritual, habían crecido un poco más espiritual, y ese nivel espiritual que alcanzaron les lleva, en vez de llevarlo a percibir que son mejores cristianos hoy que ayer, lo llevaban era a percibir, sentirse superiores al que estaba al lado. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, esto es orgullo oculto. Por lo menos los discípulos pudieron manifestarlo, diciendo o discutiendo entre ellos, yo soy mejor que tú, o yo conozco más que tú, o yo he hecho más demonios que tú. O sea, ya ellos lo manifestaron, pero hoy día nosotros hemos modernizado hemos modernizado ese esquema. Ahora ya no lo exteriorizamos, ahora no lo quedamos. Y en vez de exteriorizarlo como lo hicieron los discípulos, discutiendo entre sí quién era mejor o quién era mayor, nos los guardamos. Y dentro de nosotros, así como lo hacían ellos, pero Jesús se lo exteriorizó. Ahora, nosotros no tenemos a Jesús encarnado, pero tenemos su palabra, que esa es la que va a hacer exteriorizar eso oculto. Entonces, fíjese que no solamente los discípulos no se deleitaban en ver cómo ellos crecían espiritualmente. Ellos, en vez de deleitarse en cómo crecían espiritualmente,
se deleitaban cómo se sentían superior a los demás. Se deleitaban en cómo se sentía superior a los demás. Fíjese, dos cosas que se parecen pero no son iguales. Uno, en vez de deleitarse en Dios, viendo cómo han crecido espiritualmente, se deleitaban era viéndose superior uno al otro. Ahora, el orgullo también se percibe cuando en vez de deleitarse en que hoy somos mejores cristianos que ayer, se deleitan en percibir superioridad al que le rodea. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo cotidiano. Cuando yo no siento deleite por el carro que tengo, por la casa que tengo, por la televisión que tengo o por el celular que tengo, ya no siento deleite por lo que tengo. Sea que sea bueno o malo, o esté bien o esté mal, no me deleito en lo que tengo. ¿Por qué? Porque lo comparamos con lo que otro tiene. Entonces, en base a eso, comenzamos a percibir que lo que nosotros tenemos no es suficiente o es mucho. Y eso es parte del orgullo oculto. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando Tonino, con el carrito, yo comienzo a percibir el carro siendo bueno, no me ha salido malo, no quiero, le cojo manía a ese carro, no lo voy a querer, o le cojo manía al celular, porque también le cogió manía al celular, ya está, no me gusta, pero es porque cuando quizás estoy ante otros que tienen un teléfono mejor, me cohibo. Eso hiere mi orgullo, mi ego, diciendo, quiero a uno mejor que el de él. Cuando no es necesario, porque este me funciona para hablar. Me funciona para entrar a buscar lo que necesito. Cuando nos comparamos con los que nos rodean de forma interna, eso también es orgullo. Compararnos con los demás manifiesta la gravedad del orgullo que hay en nosotros. Cuando nos medimos con los demás, no es nada más que orgullo. Entonces, cuando yo me comparo con alguien inferior a mí, me siento bien, ¿verdad? Porque en la comparación gano. Me siento bien y me siento satisfecho. ¿Por qué? ¿De dónde nace esa satisfacción? Del ego. Porque mi ego se sopló, se engrandeció, porque salí airoso en la comparación con fulano que es inferior a mí. Pero la otra parte es cuando me comparo con alguien que yo entiendo que en muchas áreas es superior a mí, y me doy cuenta que salgo perdiendo, salgo lastimado. ¿Por qué? Porque me lastimo yo mismo, mi ego. Mi orgullo es tocado. ¿Por qué? Porque él es mejor que yo. Porque él hace las cosas mejor que yo. O porque tiene mejor que yo. Entonces, esos son orgullos, egos ocultos que tenemos. Que no logramos nada tratando de echarle tierra escondiéndolo. Lo que logramos es que se enraícen más, crezcan más, y como Pablo le dijo a los de Corintios, cuidado que no haya entre vosotros esa raíz. ¿Por qué? Porque eso crece, se enraiza y es más difícil sacarlo. Pero si nosotros pues lo logramos detectar a tiempo, podemos trabajar mejor. Yo no le estoy diciendo que vamos a erradicarlo, porque es que es imposible. La naturaleza humana de nuestro cuerpo nace ahí.
De hecho, la naturaleza pecaminosa es la que nos hace llevar internamente ese orgullo con el que nosotros vamos a pelear hasta que vivamos fuera de este cuerpo. Siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener ese orgullo. Pero lo que debemos hacer es ir depurándolo, sacándolo hasta cuando ya estemos fuera de este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo no vamos a... Entonces, voy a ponerle ejemplo de cuando yo me comparo con alguien que es inferior a mí. Ya nosotros, cuando nos comparamos con alguien, o yo me comparo con alguien que es inferior, ya yo lo comienzo a ver diferente. Ya yo no lo comienzo a ver con el mismo respeto con que yo veo a alguien superior. Ya lo veo como, él es ignorante. Dentro de mí, sin darnos cuenta, estamos viviendo una vida orgullosa haciendo eso. Y muchas veces digo sin darnos cuenta, porque es que sin darnos cuenta caminamos, damos pasos a eso y no reaccionamos porque no nos damos cuenta. Sin embargo, cuando nos encontramos, un ejemplo de cuando nos encontramos con personas que son superiores a nosotros, que nos hace sentir mal, cuando conocemos o vemos a alguien que de cierta forma es superior a nosotros en algún área, ¿qué hacemos? ¿Qué nos lleva a hacer el orgullo? Comenzamos a checarlo, a verlo, comenzamos a buscarle defectos. Para decir, viste, él no era más superior que yo. ¿Y eso qué es? Eso evidencia el ego que hay en nosotros que está lastimado. Ahora yo sé que la hermana Rosa es más espiritual que yo, o la hermana Cándida tiene más plata que yo, pero ella, esa hermana que es más espiritual que yo, mírala cómo trata a la niña. O mira a la hermana Cándida esa que tiene más plata que yo, pero ella no tiene mejor vida espiritual. O sea, comenzamos a compararnos, pero con las partes negativas que encontramos en él. Comenzamos a buscar sus defectos. Y eso no es nada más que el orgullo que hay en nosotros, buscando cómo hacernos sentir bien al salir, al compararnos con esa persona. Buscar cómo satisfacer el ego de alguna forma u otra. Y no nos damos cuenta en qué estamos viviendo. Ahora, esos son dos ejemplos de cuando nos comparamos con diferentes tipos de personas, porque también, bueno, más adelante vamos a seguir viendo esto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que otros de los, yo creo que en algún momento nos hemos dado cuenta, que otro de los momentos en el que más se nos manifiesta el orgullo es cuando alguien va en contra de lo que nosotros creemos, pensamos o hacemos. Cuando alguien va en contra de lo que yo pienso o de lo que yo hago. O cuando alguien no solamente va en contra de lo que yo hago, sino de la forma en cómo yo lo hago, no, así no, y yo quiero que sea por aquí, y yo quiero que sea así. Y eso nos habla de qué, de hay un orgullo oculto ahí. Ese orgullo hay que extirpado, tiene que ser extirpado, pero vamos a poner ejemplos de eso, porque mire, esa es una de las mayores formas en cómo se manifiesta nuestro orgullo. Cuando alguien piensa diferente a mí, yo siento que esa persona está atentando contra mi forma de pensar, que es la mejor. Y no nos abrimos a ver o a explorar nuevas ideas o nuevas formas para entender que hay mejores cosas. Pero ¿por qué no nos abrimos
Porque no queremos descubrir nuestro ego. Queremos protegerlo. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Entonces, otro ejemplo. Eso es cuando atentan contra lo que yo pienso. Pero cuando yo quiero algo. Supongamos. Y yo quiero algo de ella. Quiero algo de ella. Yo necesito que ella haga algo que yo quiero. O haga algo, cualquiera. Ejemplo. Pero ella no lo hace. Se opone a lo que yo quiero. Yo voy a buscar la forma de convencerla a ella de que haga lo que yo quiero, así sea con manipulación. Pero voy a buscar la forma. ¿Eso de qué te habla? Orgullo. Y cuando no lo logro, si ella se mantiene en la postura de que no lo voy a hacer así, la lastimo con mis palabras. Porque si no me lo hiciste a mí y yo me siento mal con mi ego, yo voy a lastimarte a ti también. Y eso habla de un tipo de orgullo escondido. Entonces, eso es cuando alguien piensa diferente o hace cosas diferentes a lo que nosotros hacemos. Pues no nos abrimos porque pensamos que atentan contra mi forma. Y eso es no es más nada que un ego vivo que necesita mantenerse como está o en crecimiento. Entonces, ahí la Biblia relaciona, voy a ir yo, no sé si ustedes también quieren ir en Romanos capítulo 12, me gustaría que lo leamos todo, vamos allá, versículo 12, Romanos. ¿Por qué este texto? Porque la Biblia relaciona el orgullo con la inmadurez. Lo tenemos el versículo 3. Ya lo tenemos, ¿eh? 12:3. Sí, Romanos capítulo 12, versículo 3. Lo leo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa última parte es bien importante que la tengamos en cuenta, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy a darle un ejemplo bíblico de esa partecita. Yo no sé si usted recuerda, esa parábola la vamos a tocar la próxima semana, si el Señor lo permite, la parábola del sembrador, en la que sembró la semilla y cayeron en 4 tierras, en una cayó entre el camino, otra en los pedregales, otra en espinos, pero la última cayó en buena tierra. La buena tierra representaba a quién? Representa al cristiano que da frutos. Pero esa partecita te enseña que dentro de los cristianos que dan fruto, no todos dan la misma cantidad de fruto. Ahí dice, unos van a dar el 30, otros van a dar el 70 y otros van a dar el 100% de fruto. Lo importante es que dan fruto, los que nacen de nuevo o los que la palabra cae o los que son buena tierra. Entonces, ¿qué pasa? Esto acá enseña Romanos 12:3, en la última parte dice, conforme a la medida de fe. O sea, es decir, no todos vamos a tener la misma fe, no todos vamos a dar los mismos frutos, no todos vamos a dar la misma cantidad de frutos ni calidad de fruto. Lo importante es que demos fruto, ¿cierto? Pero conforme a eso, nosotros tenemos que mantener un concepto de uno no más alto que el que debemos tener. Que cada uno piense de sí con cordura.
¿Qué nos lleva a pensar en eso? ¿A qué nos llama ese texto? ¿A qué nos llama? Que no tengan más alto concepto. ¿Por qué él no dijo que no tengan un bajo concepto? Porque eso no es lo habitual. Que hay personas que tienen un concepto, ay, que mira, que yo, que no soy, yo soy una lombriz. Sí hay. Pero la mayoría de personas normalmente lo que trabajan en lo que trabajan siempre es en el alto concepto. Y él, al escritor, el apóstol Pablo, le dice a los romanos, espera, yo necesito que ustedes sean coherentes, con cordura. No tenga, porque los romanos eran muy sabios. Los romanos heredaron sabiduría de los griegos. Ellos absorbieron el imperio griego, que el imperio griego era muy filósofo. Entonces ellos adquirieron tanto conocimiento que, espérate, ellos estaban enseñoreando unos de los otros. Y decía Pablo, no, que nadie piense, de todo lo que están entre vosotros, no, ni uno piense, tenga un más alto concepto. ¿Por qué? Porque nos disparamos. Los romanos no eran cristianos, sí eran cristianos, pero es que nos disparamos. Nos disparamos y hay que tener cuidado porque en eso herimos. Y somos piedra de tropiezo sin darnos cuenta. Sí. ¿Por qué? Por nuestro ego, nuestro orgullo. Imagínense en esto. El orgullo o la madurez y la inmadurez también, esto se percibe en la forma en cómo nosotros, escucha esta parte, el orgullo y la madurez que podamos tener, o la inmadurez que podamos tener, se percibe en la forma en cómo nosotros manejamos las críticas y los elogios. Voy a dar a entender eso mejor con un ejemplo. El pastor, que es mi pastor y él es profesor mío de teología, que me da clase, estábamos dando una clase hace una semana atrás. Y él terminó la clase y comenzó la sesión. Bueno, alguien tiene una pregunta, alguien no entendió algo. Bueno, él comenzó a dar a cada uno de los alumnos, somos 16 alumnos. Y dentro de esa había una muchacha a la que él le había obsequiado un libro de él. Y él al final de la clase le pregunta a la muchacha, no voy a decir el nombre, le pregunta, oye, ¿y qué tal te fue con el libro? ¿Te sirvió el libro? La muchacha se quedó callada, no respondió. Y le dijo, el pastor le volvió a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo viste? ¿Te sirvió de algo el libro? La muchacha levantó la vista, miró la pantalla y le respondió, ¿y para qué me tenía que servir ese libro? Todos quedamos, ¿para qué me tenía que servir ese libro? ¿Qué esperabas que hiciera en mí ese libro? Así le contestó al pastor, al profesor. Todos nos quedamos, wow, el mismo pastor peló los ojos. Dice, wow. Pero de una forma, y con una forma y unos gestos faciales de la chica, como de, no me interesas tú. Entonces, como quien dice, tu libro es una basura. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cómo usted cree? Yo le pregunté al pastor, ¿qué pasó ahí? Él me dice, al principio yo también me hice esa pregunta, ¿qué pasó ahí? Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir qué pasó, me dice el pastor a mí. Esta es una prueba de mi madurez y mi orgullo. ¿Por qué?
Porque eso es una forma también de manifestar orgullo a la inversa. ¿Cómo? Al ella criticar su esfuerzo, el esfuerzo de su libro, y tratarlo mal así, el ego de él se podía haber sentido lastimado y refugiarse en la autocompasión. Porque la autocompasión es la voz del corazón orgulloso que se siente débil. Voy a repetirlo. La autocompasión es la forma de expresarse el corazón orgulloso que está débil. Decir, ay, cómo fui tratado, no me dieron valor. Pero ¿quién está hablando ahí? ¿Por qué quieres valor tú? El orgullo, el ego. Lastimaron mi ego. Y el pastor me dice, esa es una forma de probar mi madurez. ¿Por qué? Porque cuando uno es predicador, cuando uno enseña, yo que soy el profesor de ustedes, si yo no tengo la suficiente madurez y el autocontrol en mi orgullo de manejar bien las críticas, yo no soy digno de enseñarle a ustedes. Yo me quedé, wow. Yo quedé boquiabierto. Boquiabierto, cómo pudo responder algo que yo no tenía ni idea que se podía haber respondido así. Pero la madurez que él tenía lo llevaba a controlar su orgullo y su ego de una forma en que él no reaccionó de forma imprudente hacia la chica. Y a todos nos sorprendió. Pero también existe la otra parte del orgullo, del ego, que es la exaltación. Esa fue la autocompasión. Porque esa autocompasión, la autocompasión siempre da una apariencia de apariencia necesidad, pero es una apariencia necesidad, no es una necesidad real, es una apariencia a la necesidad. ¿Por qué? Por ejemplo, yo necesito tener la atención en mí, que ellos vean que yo sufrí, que me lastimaron, que yo soy víctima y me sentí atacado y estoy ofendido. ¿Está ofendido él o el ego o el orgullo? Porque siento que no me merezco que me traten así, o que me miren así, o que me hablen así. ¿Qué está hablando ahí? Yo pienso que esto es un espíritu malo de autocomiseración. Puede ser, pero eso nace en el orgullo. Ahora vamos allá. Eso nace en el orgullo. La raíz, la puerta abierta a ese posible espíritu es el orgullo. Ahora vamos a ir allá. ¿Sabe por qué le digo que es acá? Ahora le vamos a dar la vuelta a la Biblia para que nos demos cuenta qué es lo que le abre la puerta a eso. Mire, pero por el otro extremo que le iba a hablar era la parte de la exaltación. Cuando usted es una persona que hace las cosas bien, usted quiere reconocimiento. ¿A quién no le gusta que le reconozcan cuando hacen las cosas bien? A todos. ¿Está mal eso? No. Pero cuando usted no tiene control de eso, y usted eso lo hace o lo lleva a sentirse a ser superior a los demás o mejor a los demás, o no, vamos a olvidarnos a que nos lleva a sentirnos superior, que nos lleve a ver a los demás como menores que nosotros. Cuando nosotros leímos que Jesús puso al niño y dijo, el que sirve, el que de todos ustedes es el menor, como este niño, ese es el mayor. Nosotros trabajamos al revés. Nosotros buscamos la forma de ser el mejor, el más alto, el más sobresaliente, no el que sirve o el menor. Nosotros trabajamos al revés. Entonces, ¿por qué ustedes se preguntan ahora, y por qué no pusiste a leer Jeremías 17:9? Engañoso y perverso es el corazón. ¿Qué tiene que ver eso? Esa es la respuesta. Jesús dijo el versículo 47, y Jesús, viendo las intenciones de sus corazones. ¿Por qué Jeremías, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón es exactamente eso. El corazón tiende a ser egoísta por naturaleza. El corazón tiende a buscar la forma de sentirse bien. Y va a pasar, para él estar bien, va a pasar por encima del que sea. E incluso también con astucia actúa y se hace ver con una falsa humildad. Y dice, como el fariseo y el publicano. Sí, normalmente, pero sí, así es. Tarde o temprano lo refleja. ¿Sí? Tarde o temprano lo refleja. Ahora, también hay que tomar en cuenta algo, que cuando nosotros somos adulados o, o exaltados, esa es la forma típica de conocer cuando es una persona orgullosa. ¡Ey, qué casota que tienes tú! Oye, pero qué tremendo carro. Ese carro sí está caché, bombita. Y se te sopla el pecho. Se te sopla el pecho. Oye, pero ¿y cuánto cero tiene tu cuenta? Yo no tengo ni cuenta. Ay, me siento así como el primo que fueron a visitar. Entonces, eso es el típico orgullo que todos conocemos porque es el que se hace visible. Pero el orgullo que no debe es el de la conmiseración. Ahora, ¿por qué dejé ese de último? Porque vamos a ver de dónde nació ese. ¿De dónde nació ese? Y no solamente eso. Fíjense en esto. El fariseo y el publicano, yo no sé, ustedes se deben acordar porque hemos leído bastante de esa parábola. Esa está en Lucas 18:9, pero no necesariamente la tienen que buscar. Dice que subieron a la plaza a orar y el fariseo puesto en pie decía, Padre, te doy gracias. Espera. Él decía gracias, es una falsa humildad. ¿Sí? Es una falsa humildad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es una falsa humildad? ¿Ah? Es una falsa humildad, ¿sabe por qué? Porque usted está mencionando a Dios en medio de su orgullo o su altivez para espiritualizar su orgullo. ¿Por qué? Dice, Padre, te doy gracias porque yo no soy como este. Gracias a Dios, decimos. Ajá. Ay, Gracias. Dios, Ahí es donde yo voy. Gracias a Dios que yo no soy tengo así. esta casa. ¿Ah? Gracias a Dios tengo mira, el carro que tengo del año. Gracias a Dios, bueno, yo tengo humildemente mi platita, ¿eh? Guardada. Gracias a Dios, humildemente, estás espiritualizando el orgullo. Igualito que el fariseo aquí. No nos damos cuenta. Entonces, esas son las partes ocultas del orgullo que hay en el ser humano. Y por eso lo dejé de último. Y fíjense en Ezequiel 28. Ezequiel 28. Vamos ahí, vamos a leerlo. Ya con eso vamos a cerrar. O, ¿sabe qué? No, mejor vamos a leer. Sí, vamos a leer Ezequiel 28. Porque tengo muchísimos más textos ahí, pero si no, nunca vamos a acabar.
Ezequiel 28. Vamos a leer diferentes textos. Vamos a leer primero el versículo 11 y el 12. Lo tenemos. Amén. Leo. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. El rey de Tiro es una alusión a Satanás, para que tengamos conocimiento acá. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pasamos al 14 ahí. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, el 15 ahí mismo. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Ok, ahora vamos a brincar desde el 15 al 17. Mire lo que dice. ¿Se enalteció qué cosa? Tu corazón, ¿A causa de qué? de tu hermosura. Te corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. A ver. ¿Quiere leer la continuación de esto? Vámonos a Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. Yo lo tengo, yo voy a esperar un ratito que ustedes lo encuentren, porque quiero que lo lean ustedes mismos. Del 12 al 14. Isaías 14, versos 12 al 14. Mire. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, Hijo de la mañana, hijo del alma? cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, ¿a dónde? En tu corazón. ¿Qué decía? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿A dónde? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré como semejante al Altísimo. En otras versiones dicen como Dios. Ahora se da cuenta de dónde nace el orgullo. Todo esto que nosotros leímos entre Ezequiel y Isaías, todo sucedió antes de que el hombre fuera creado. ¿De dónde nació el orgullo? ¿Quién es el padre del orgullo? El bicho ese. Ahora, ¿cuándo se sembró el orgullo en el hombre? En el huerto del Edén. No lo voy a poner a leer muchos versículos porque voy a parafraseárselo. La serpiente la habló a Eva. Cuando Eva estaba en el Edén, ya ustedes se saben la historia, Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrá comer, más del árbol del ciencia del bien y el mal no podrá comer. De este no. Satanás le dijo: ¿cómo? No, espera. Con que Dios te dijo que no puedes comer de ese. Él sabe quién es Dios. Dios sabe que si tú comes de eso, tus ojos serán abiertos y serás como ¿quién? Espérese, y usted no acaba de leer acá que Satanás dice: subiré a lo alto del cielo y seré como. Y acá que dice, y allá que le dijo Satanás a Eva, que serás como quién. ¿Qué inyectó con esas palabras? Yo voy a ser como Dios. ¡Wow! Yo voy a ser tan grande así. ¿Qué inyectó ahí Satanás con esas palabras? Orgullo. ¿Y cuándo? Voy a usar la palabra que utilizan la gente de la prosperidad. ¿Cuándo Eva selló esa palabra? Cuando comió del árbol. El orgullo
que Satanás sembró en su corazón, lo selló la palabra esa. ¿Ah? Comiendo del árbol. Entonces, ¿de dónde procede el orgullo? De Satanás. Por ende, el orgullo es que el orgullo habita en el corazón del hombre. Usted ya lo leímos en su corazón. En diferentes textos leímos que el orgullo habita en el corazón del hombre. Pero ese orgullo, ese pequeño orgullo que hay en el corazón del hombre, se hace una puerta a demonios llamados tales como la avaricia. Hay personas pobres que son ávaras. La avaricia no solamente es tener dinero y querer más. La avaricia también es no tener y pasar por encima de lo que sea para tener. El corazón orgulloso se llama esta clase. Ahora, yo pregunto, ¿cómo yo puedo hacer para gestionar o disminuir el orgullo que hay en mi corazón? El primer y más fuerte secreto lo dejó el mismo Jesús. ¿Cuál es el segundo y nuevo mandamiento que dio Jesús? No. Ama. No orando. Orando no. Usted no ora más que los musulmanes. Y ellos ni hablo. Ahora, Jesús dijo en el segundo mandamiento, un nuevo mandamiento doy, que era el segundo. Ámese. Ama a tu prójimo. Ámense como a sí mismo. Espérate, ¿eso qué quiere decir? Que si yo amo a la hermana Rosa como yo me amo a mí mismo, yo jamás la voy a ver inferior ni voy a herirla. Porque yo no quiero herirme a mí. Porque yo no me quiero herir. Yo no voy a agarrar un martillo y me voy a dar un martillazo en el dedo. Bueno, yo tampoco quiero eso para ella. Entonces, eso es lo que nos manda Jesús. Ese es el secreto principal para erradicar o disminuir, controlar ese orgullo que hay en nosotros. Ámalo. Entonces, aprendamos a ver con ojos de amor al prójimo, sea quien sea. Aunque haya prójimos que no se dejen amar, hay que amarlo. Ámense y ya. Usted puede orar porque se me vaya el orgullo, puede ayunar y puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Pero si usted no ama, es como címbalo que retiñe, dice la Biblia. El amor cubrirá multitudes de pecados. Y entre esas, el orgullo. Cerramos los ojos y oramos. Damos gracias a Dios por la palabra.